Bienvenido a TOC, Omar. Muchas gracias. Tú como secretario de la UGT, nos gustaría que nos comentaras, primero que todo, ¿qué es la UGT? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haberme invitado a vuestro programa. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras y Trabajadores, Sí. es el sindicato más representativo ahora mismo de la ciudad de Barcelona, de la metrópolis, de la región metropolitana, que es donde yo soy responsable. Es uno de los principales sindicatos de Cataluña, junto con Comisiones Obreras, otro de los sindicatos fuertes. Y a día de hoy creo que la Unión General de Trabajadores somos el segundo o tercer sindicato más antiguo, vivo, de toda Europa. Alrededor del 1888, la Unión General de Trabajadores se fundó aquí en la ciudad de Barcelona y tenemos el orgullo de decir de que un grupo de trabajadores de aquí de Barcelona se unieron para intentar defender los intereses en aquel momento, sobre todo de la Revolución Industrial, donde niños trabajaban, donde se preconizaba y se esclavizaba prácticamente a los trabajadores. La Unión General de Trabajadores trabajó única y exclusivamente para conseguir un gran número de derechos que ahora podemos disfrutar. En España, ahora mismo, por decirlo de alguna manera, aproximadamente tiene que haber un 70%, un 80% de trabajadores y trabajadoras activos que se ven beneficiados por los convenios colectivos que negociamos los sindicatos, principalmente los sindicatos mayoritarios, como la Unión General de Trabajadores. Okay. Y lo que conseguimos con ello, porque así está decidido en el Estatuto y sobre todo decidido en la Constitución de nuestro país, es defender los intereses de las trabajadoras y las trabajadores en este país. ¿Qué tipo de cosas podemos encontrar? Por ejemplo, dame un ejemplo de uno de los convenios de los que todas las personas que trabajamos aquí en España nos podríamos beneficiar. Cuando se escucha hablar del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, o del Estatuto del Trabajador, eso es el órgano mínimo en el que un trabajador aquí en España puede sentirse reflejado y económicamente repercutido. El mínimo es el salario mínimo interprofesional y lo mínimo de derechos están dentro del Estatuto del Trabajador. Gracias a la negociación colectiva, es decir, negociación entre patronales y sindicatos y Estado, vamos mejorando esas situaciones. Esos son los convenios colectivos. Hay convenios de distinto índole, desde el metal hasta la construcción o el comercio o la hostelería. Cada sector, cada encauzamiento económico, cada profesión económica tienen distintos convenios. Los convenios son la negociación de las organizaciones sindicales con las patronales. ¿En qué me puede ayudar la UGT? Muy sencillo. Nosotros tenemos dos vertientes, dos columnas. Una que es la columna industrial y otra que es la columna social. La Unión General de Trabajadores nos dividimos en esas dos vertientes en el sentido de que tú, si estás en una empresa, podrías acudir a una sección sindical de tu empresa o de tu sector para pedir información, ayuda, cualquier tema vinculado directamente a tu problema laboral, hablando del problema laboral del convenio. Pero por el contrario, o mejor dicho, además, tenemos la otra vertiente, que es la vertiente territorial, donde nosotros trabajamos como uniones territoriales o como provincias, donde cualquier trabajador, trabajadora, cualquier ciudadano de nuestra sociedad puede ir a pedir ayuda. Nosotros tenemos desde la entidad AMIC, que es nuestra entidad para compañeros y compañeras inmigrantes, para ayudarles a arreglar los papeles o para ayudarles a arreglar su situación social. Tenemos la Sindicalistas Solidaris, que es una entidad que se dedica a la colaboración internacional con países próximos a nosotros y que tienen algún tipo de problema, principalmente político, para no poder permitir que los trabajadores crezcan en una solidaridad obrera. Tenemos Avalot, que son los jóvenes de la UGT de Cataluña, que se dedican exclusivamente a ayudar a los jóvenes en su emancipación, principalmente para poder salir de casa y poderse emancipar y obtener una vivienda. El sindicato es un organismo muy necesario, que es necesario en la sociedad y sobre todo para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadoras, pero hay un sector privado. Hay un sector privado que no le conviene, que sabemos que no le conviene que existan los sindicatos, y dentro de las empresas pues que se generan este tipo de cosas. ¿Cómo es la relación? Bueno, no estoy de acuerdo, pero yo te intento desglosar un poquitín. Está claro que aquel empresario que cree que alguien le puede llevar la contraria siempre estará en contra de la unidad de acción de los trabajadores y las trabajadoras. Imaginémonos un bar, un restaurante donde
Yo, como propietario, impongo la norma y la ley y no cumplo con los preceptos que dice la ley en el convenio. Claro, si hay alguien que le levanta la voz o que, no levantándosela, sino exige lo que es suyo, siempre tendrá una contradicción. ¿Qué sucede? Que esos somos los sindicatos. Los sindicatos, en este caso la Unión General de Trabajadores, tenemos gabinetes jurídicos totalmente experimentados y predispuestos a defender a nuestros afiliados y a nuestros delegados y acompañarles. Además de la unidad de acción de los propios compañeros. A ningún trabajador de la hostelería, por poner un ejemplo, le interesa que en el bar de al lado abaraten el coste y estructuren a los trabajadores pagándoles mucho menos, porque lo único que harían es estropear todo el sistema. Bien. Esa crítica, que se convierte en destructiva, muchas veces la utilizan única y exclusivamente porque nos tienen miedo. Hace poco leía un texto de Iñaki Gabilondo en el que dejaba muy claro de que gracias a las organizaciones sindicales en este país y en el resto de Europa, pero principalmente en este país, hemos conseguido los avances que ahora tenemos. Las 8 horas no han venido gratis y la mayoría de convenios no salen gratis. Nadie, ningún empresario regalaría nada de su bolsillo si no hubiese una normativa de ley pactada por los sindicatos con la administración que dictaminase que hay un crecimiento sostenible y sostenido económicamente para los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, la crítica puede venir desde dos parámetros de destrucción. Uno, que es de la propia patronal, es decir, del capital, que entiende de que los sindicatos lo único que hacemos es luchar por los trabajadores y conseguir cosas que les perjudican a ellos única y exclusivamente en que les dejan ganar menos, cosa que muchos empresarios no piensan así. Y luego otra destructiva de determinadas entidades o asociaciones que consideran de que no estamos siendo lo suficientemente belicosos como para que las cosas cambien de golpe, que pueden ser sindicatos minoritarios que también se ponen a crítica a los sindicatos mayoritarios. Bien, pues ni uno ni otro tiene razón, ni hay que estar en una guerra constante, ni hay que ser lo suficientemente sumiso como para que la patronal o los empresarios siempre lleven la razón. Por tanto, si te das cuenta, aproximadamente, ¿cómo te diré?, un 70% de la población se beneficia de los convenios colectivos y ese 70% de la población está de acuerdo. Las empresas que negocian esos convenios colectivos firman esos convenios. De todos los sectores en los que ustedes tocan, ¿cuál es el sector que consideras que tiene todavía más trabajo por hacer? El sector de oficinas y despachos, que es como el gran cajón desastre del sector servicios, o incluso el sector comercio, podría ser uno de los más precarizados. Uno de los convenios que yo he trabajado y que está más menospreciado podría ser el de peluquerías. Es uno de los convenios más limitado. Pero en realidad el verdadero problema viene única y exclusivamente en las empresas multiservicio, porque se ocultan en el espacio más pequeño que encuentran de los distintos convenios para pagar el mínimo. Las empresas multiservicios, estas que hablan de logística y hablan de todo a la vez, ¿por qué? Porque intentan ocultarse en la parte más dañina, por decirlo de alguna manera, o con menos derecho de los distintos convenios que van encontrando. De hecho, el incremento de salario mínimo interprofesional a día de hoy a 1.180 euros, creo que es la última cifra, lo que ha permitido es que todas estas empresas que se basaban en el salario mínimo y han tenido que incrementar mucho sus costes porque si no, no podrían estar dentro de la legalidad y eso hace que los trabajadores puedan tener un beneficio social muy interesante. Yo soy trabajadora y créeme que no tengo claro cuáles son los derechos que tengo como trabajadora los que puedo defender. O sea, mucha gente no se entera. Cada uno de nosotros trabajamos en una industria que está arreglada por un convenio definido. Todos, desde panaderías a todos. Si haces una lectura de tu convenio, intentarás buscar dónde están esos cajones que son beneficiosos para ti. Jornada laboral, salario, vacaciones, etc. ¿Qué buscarás? Defender lo que dictamina ese convenio en la parte que te interesa. Pero lo que está claro es que cualquier trabajador que quiera saber cuáles son sus derechos, lo primero que tiene que hacer es, por supuesto, que acudir a un sindicato y si puede venir a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, mejor. Pero buscar su convenio de adscripción, leer los derechos que dictamina ese convenio e intentar discutir si no están cumpliendo la empresa con los derechos que están en ese convenio
discutir cuáles son sus derechos.